En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a tu programa Abba Padre Internacional. Damos gracias a Dios por este espacio a través del cual Él nos permite reunirnos como familia y orar en nombre de Jesús. Bendecimos a Jesucristo, que en estos tiempos nos llama a través de su palabra, a través de cada acontecimiento en nuestras vidas, y te invito a que meditemos, hermanos y hermanas. No te aflijas, no te entristezcas por lo que estés viviendo, mas te invito en el nombre de Jesús a meditar en lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Todo es posible para el que cree, y todo acontece con un propósito en la vida de aquellos que Él ama. En estos momentos yo te invito en el nombre de Jesús a que invoquemos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es una persona, y según tú sientas la emoción en tu corazón, cierra tus ojos, alza tus manos, porque es algo grande que vamos a pedir, es la promesa del Padre. Bendito eres, Señor. Te alabo y te bendigo, Dios Todopoderoso. En este momento, Padre Santo, invitamos la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, desciende sobre cada uno de nosotros. Sopla con poder. Acrecienta el don de la fe en nuestras vidas. Ven, Santo Espíritu de Dios, a renovarnos, a restaurarnos, a confortarnos. Mira cada corazón afligido en este momento. Mira aquellos, Señor, que han perdido la esperanza. Ven como un viento de una ráfaga, Santo Espíritu, y llena cada aposento, cada habitación, llena cada lugar donde están conectados los hermanos con nosotros en este momento. Hermano y hermana, pide el Espíritu Santo. Dile que venga a tu vida. Aquellos que lo piden, lo reciben. Es promesa de Dios. Jesús prometió no dejarnos solos, y que todo aquel que pide el don del Espíritu Santo quedará lleno de su poder. Ven, Espíritu Santo de Dios. Alabada sea tu presencia en medio de nosotros. Síguete manifestando en los hogares y llénanos de ti. Bendito eres, Señor. Te damos la bienvenida, Santo Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Bendito seas, Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Marcos en su capítulo 4, en los versos del 26 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo al gentío: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo sola fruto, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz porque ha llegado la siega. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza, al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después de sembrarla, crece, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden anidar en su sombra.
con muchas parábolas parecidas, les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Y en este Santo Evangelio, San Marcos nos presenta estas dos parábolas que Jesús utiliza para enseñar al pueblo de Israel. Y de una manera sencilla vemos cómo Jesús entrelaza dos parábolas. Pero en esta primera les hace entender en base a una de las actividades propias de los judíos, que era la agricultura. Jesús siempre utilizaba ejemplos que eran cotidianos de su vida, ejemplos de las actividades que ellos realizaban y que podían hacer una comprensión más fácil de lo que Jesús quería transmitir en ese momento. El reino de Dios se parece a un hombre que echa la semilla en la tierra. Y aquí es notorio para los hermanos que son agricultores, que trabajan la tierra. Vemos que de noche se duerme, que en la mañana se levanta y que la semilla germina y va creciendo lentamente. Asimismo, debe ser nuestro proceso de conversión y nuestra vida de fe en la persona de Cristo. Es parecido a cuando sembramos una semilla, hermanos, que poco a poco va creciendo y que si se le da el cuidado y las atenciones necesarias a dicha semilla que se siembra, al final, cuando llegue el momento de la hoz, podamos realizar la siega que la hace el Señor. Y esto es sinónimo de preparación a la vida del cristiano. El Señor nos llama lentamente y nos invita a que nosotros podamos poner en práctica sus normas, sus preceptos y mandatos. Nos invita de una manera especial a que la gracia de Dios va actuando en nosotros sin nosotros darnos cuenta. Pero esta gracia, este accionar de Dios actúa cuando tú y yo abrimos nuestro corazón. Cuando tú y yo somos capaces que Dios haga en nosotros lo que Él quiera. Y es interesante señalar el hecho de que la semilla germina y va creciendo sin prisa. Ser cristiano no significa tener 30, 40 o 50 años en el Evangelio. Ser cristiano es que cada día y poco a poco tu yo va disminuyendo, tu persona va menguando y la persona de Cristo va creciendo en ti. Y al final puedes o podemos testificar como expresó San Pablo: y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No podemos querer ver cambios rápidos en nuestras vidas. Es por esto que Jesús utilizó la parábola de esta semilla. Y luego vemos cómo hace también mención de la parábola de lo que es una semilla de mostaza. Nosotros no podemos enfocarnos en el tamaño o en la grandeza de lo que nosotros, siendo hombres y mujeres ordinarios, podamos hacer. Dios llama hombres ordinarios para hacer cosas extraordinarias, pero en el tiempo de Él. Dejemos que el Espíritu Santo vaya abonando nuestras vidas. No nos desanimemos, hermanos y hermanas. No nos juzguemos antes de tiempo, porque tal vez en medio de nuestras miserias humanas habrán caídas, se levantarán pruebas, habrán dificultades, pero esto no va a impedir que la semilla del amor de Dios que ha sido inculcada en tu corazón produzca los frutos que Dios ha determinado para ti. Lo que importa es que si pasando una prueba, vivenciando una situación, fuimos tirados al piso, en el nombre de Jesús, acudidos por la misericordia del Padre, nos tomemos de las manos de Jesús, nos pongamos de pie y que nosotros experimentemos una nueva vida junto con Él. Las caídas, las pruebas, las enfermedades, las carencias son parte del proceso del crecimiento
de esta semilla que Dios ha sembrado en nosotros. Y lo más importante, hermanos y hermanas, es que cuando llegue el momento de la hoz, nuestra vida, nuestra alma pueda ser levantada y formemos parte de ese coro celeste que alaba y glorifica el nombre del Señor. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 28 de enero la Iglesia celebra el Día de Santo Tomás de Aquino. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. Nace en el castillo de Rocaseca, cerca de Nápoles, Italia, en 1225. El último hijo varón de una numerosa familia de 12 hijos. Su padre se llamaba Ladulfo de Aquino. Alto, grueso, bien proporcionado, frente despejada, porte distinguido, una gran amabilidad en el trato y mucha delicadeza de sentimientos. Cerca del castillo donde nació estaba el convento de los monjes benedictinos llamado Montecassino. Allí lo llevaron a hacer sus primeros años de estudio. Los monjes le enseñaron a meditar en silencio. Es el más piadoso, meditabundo y silencioso de todos los alumnos del convento. Lo que lee o estudia lo aprende de memoria con una facilidad portentosa. Continúa sus estudios por 5 años en la Universidad de Nápoles. Allí supera a todos sus compañeros en memoria e inteligencia. Conoce a los padres dominicos y se entusiasma por esa comunidad. Quiere entrar de religioso, pero su familia se opone. El religioso huye hacia Alemania, pero por el camino lo sorprenden sus hermanos que viajaban acompañados de un escuadrón de militares y lo ponen preso. No logran quitarle el hábito de dominico, pero lo encierran en una prisión en el castillo de Rocaseca. Tomás aprovecha su encierro de 2 años de prisión para aprender de memoria muchísimas frases de la Santa Biblia y para estudiar muy a fondo el mejor tratado de teología que había en ese tiempo, y que después él explicará muy bien en la universidad. Sus hermanos, al ver que por más que le rueguen y lo amenacen, no logran quitarle la idea de seguir de religioso, le envían una mujer de mala vida para que lo haga pecar. Tomás toma en sus manos un tizón encendido y se lanza contra la mala mujer, amenazándola con quemarle el rostro si se atreve a acercarse. Ella sale huyendo y así, al vencer él las pasiones de la carne, logró la Iglesia Católica conseguir un gran santo. Si este joven no hubiera sabido vencer la tentación de la impureza, no tendríamos hoy este gran doctor de la Iglesia. Esa noche contempló en sueños una visión celestial que venía a felicitarlo y le traía una estola o banda blanca en señal de la virtud de la pureza que le concedía nuestro Señor. Liberado ya de la prisión, lo enviaron a Colonia, Alemania, a estudiar con el más sabio padre dominico de ese tiempo, San Alberto Magno. Al principio los compañeros no imaginaban la inteligencia que tenía Tomás, y al verlo tan robusto y siempre tan silencioso, en las discusiones le pusieron el apodo El Buen Mudo. Pero un día uno de sus compañeros leyó los apuntes de este joven estudiante y se los presentó al sabio profesor. San Alberto, al leerlos, le dijo a los demás estudiantes: ustedes lo llaman el buen mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. Y así sucedió. Sus compañeros de ese tiempo dejaron este comentario: la ciencia de Tomás es muy grande, pero su piedad es más grande todavía. Pasa horas y horas rezando, y en la misa después de la elevación parece que estuviera en el paraíso, y hasta se llena del rostro de resplandores de vez en cuando mientras celebra la Eucaristía.
a los 27 años, en 1252, ya es profesor de la famosísima Universidad de París. Sus clases de teología y filosofía son las más concurridas de la universidad. El rey San Luis lo estima tanto que lo consulta en todos los asuntos de importancia, y en la universidad es tan grande el prestigio que tiene y sus ascendientes sobre los demás, que cuando se trataba una enorme discusión acerca de la Eucaristía y no lograban ponerse de acuerdo, al final los dos bandos aceptan que sea Santo Tomás de Aquino el que haga de árbitro y diga la última palabra. Lo que él dice es aceptado por todos sin excepción. En 1259, el sumo pontífice lo llama a Italia y por 7 años recorre el país predicando y enseñando, y es encargado de dirigir el Colegio Pontificio de Roma para jóvenes que se preparan para puestos de importancia especial. En 4 años escribe su obra más famosa, la Summa Theologica, obra portentosa en 14 tomos, donde, a base de sagrada escritura, filosofía, teología y doctrina de los santos, va explicando todas las enseñanzas católicas, que es lo más profundo que se haya escrito en la Iglesia Católica. En Italia la gente se agolpaba para escucharle con gran respeto como a un enviado de Dios, y lloraban de emoción al oírle predicar acerca de la pasión de Cristo, y se emocionaban de alegría cuando les hablaba de la resurrección de Jesús y la vida eterna que nos espera. El romano pontífice le encargó que escribiera los himnos para las fiestas del cuerpo y sangre de Cristo, y compuso entonces el Pax Liturgia y el Tantum Ergo y otros bellísimos cantos a la Eucaristía. Dicen que el Santo Padre encargó a Santo Tomás y a San Buenaventura que cada uno escribiera unos himnos, pero que mientras oía leer los himnos tan bellos que había compuesto Santo Tomás, San Buenaventura fue rompiendo los que él mismo había redactado, porque los otros le parecían más hermosos. Decía nuestro santo que él había aprendido más arrodillándose delante del crucifijo que en la lectura de los libros. Su secretario Reinaldo afirmaba que la admirable ciencia de Santo Tomás provenía más de sus oraciones que de su ingenio. Este hombre de Dios rezaba mucho y con gran fervor para que Dios le iluminara y le hiciera conocer las verdades que debía explicar al pueblo. Cumplía exactamente aquel consejo de San Pablo que dice: considerad superiores a los demás. Siempre consideraba que los otros eran mejores que él. Aún en las más acaloradas discusiones exponía sus ideas con total calma. Jamás se dejó llevar por la cólera, aunque los adversarios lo ofendieran fuertemente, y nunca se le oyó decir alguna cosa que pudiera ofender a alguno. Su lema en el tratado era aquel mandato de Jesús: tratad a los demás como deseáis que los demás os traten a vosotros. Su devoción por la Santa Virgen María era muy grande. En el margen de sus cuadernos escribía: Dios te salve María, y compuso un tratado acerca del Ave María. El sumo pontífice lo envió al concilio de Lyon, pero en el camino se sintió mal y fue recibido en el monasterio de los monjes cistercienses de Fasanova. Cuando le llevaron por última vez la Sagrada Comunión, exclamó: ahora te recibo a ti, mi Jesús, que pagaste con tu sangre el precio de la redención de mi alma. Todos mis estudios y trabajos han sido por tu amor. Todas las enseñanzas que escribí manifiestan mi fe en Jesucristo y mi amor por la Santa Iglesia Católica, de quien me profeso hijo obediente. Murió el 7 de marzo del 1274 a la edad de 49 años. Fue declarado santo en 1323, apenas 50 años después de su muerte, y sus restos fueron llevados solemnemente a la Catedral de Toulouse un 28 de enero. Por eso se celebra este día su fiesta. Es por eso que hoy es el día de Santo Tomás de Aquino. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, ¿cuánto tenemos tú y yo que aprender de Santo Tomás de Aquino? Lo primero es el amor al Señor, que nada ni nadie te robe la devoción, el fervor, que nadie te robe, hermanos y hermanas, el deseo de la oración. Muchas veces tú y yo perdemos el deseo de la oración porque cuando queremos orar y alguien nos detiene, pues le prestamos atención a esa persona y no vamos directamente a la oración. ¿Cuántas veces hemos dejado de ir a la Santa Eucaristía porque nos llega visita, porque alguien nos llama? Hermanos, lo más importante tiene que ser el Señor.
A Santo Tomás lo encerraron durante 2 años pensando que así a él se le iba a ir el fervor, el amor hacia el Señor, y no fue así. Hermanos y hermanas, que no pierdas nunca el fervor, que te preocupes por leer la palabra de Dios, por aprender del Señor. Tú y yo aprendemos de todo, pero no aprendemos lo suficiente del Señor. Y qué bueno que estás empezando con la vida de los santos. Por eso te doy gracias y te pido que lo sigas compartiendo, y ojalá que tú y yo, hermanos y hermanas, podamos repetir fuertemente aquella oración bíblica que Santo Tomás le decía al Señor para pedirle el don de la sabiduría. Dice así: Oh Dios misericordioso, envíame la sabiduría que asiste junto a ti. Mira que soy un ser débil, demasiado pequeño para lograr conocer qué es lo que más te agrada a ti. Sin la sabiduría que procede de ti, no seré estimado en nada. Contigo está la sabiduría que te asistió cuando creabas el mundo, la sabiduría que nos enseña qué es lo más grato a tus ojos y lo que más nos conviene hacer. Envíame tu sabiduría desde el cielo para que me asista en mis trabajos y me ilumine qué es lo que más te agrada en cada momento. Que ella me guíe prudentemente en todas mis obras. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gracias por compartir y suscribirte en este canal. Bendiciones. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. Llevamos varias sesiones hablando del tema del perdón. Y hemos visto que es un acto de la voluntad, que no es un sentimiento, es una decisión con la ayuda de la gracia. Segundo, hemos visto que hay que perdonar a los demás y a Dios, que tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Y hoy vamos a explicar esa oración de perdón que aparece en el libro de las 6 puertas del enemigo. Es una oración muy breve, brevísima, que tiene 5 peticiones, un preámbulo y una conclusión y una acción de gracias, ¿no? A modo de conclusión. Vamos a comentarlos muy brevemente. Lo primero de todo de esta oración es el prefacio. Señor, te alabo y te bendigo por tu criatura, y decimos el nombre. Es decir, esa persona a la que vamos a perdonar. Empezamos alabando. La alabanza es un presupuesto fundamental de toda oración, y en este caso además es un reconocimiento de que Él, como dice el Génesis, hizo buenas todas las cosas, entre ellas a la persona que nos ha ofendido, que Él no la ha creado para ese daño que ha realizado, y Él, por tanto, no es el responsable de los males que esta persona nos hace y que nos proponemos perdonar. Es el presupuesto, el prefacio. Luego, la primera petición. Señor, perdono a esta persona por todo cuanto me ha ocasionado queja, distancia o rechazo hacia ella, por todo el mal que he sufrido. Esto significa que al decir esto no ha pasado nada, o ya está todo resuelto, o ya se ha reparado el daño que nos han infligido. No. Lo que se está manifestando a Dios es que por nuestra parte escogemos que se remueva todo ese obstáculo que supondría para la reconciliación nuestra actitud rencorosa y vengativa. Tomamos la decisión de que se remueva todo lo que la parte que nos toca, que perdonando, pues le facilitemos a Dios que Él pueda cambiar la situación. Y además lo hacemos porque estamos convencidos de que su omnipotencia es capaz de cambiar el corazón del agresor, para que ya no siga ofendiendo, para que se decida a reparar, y cambiar el nuestro, para que se rompan esas ataduras que nos mantienen vinculados a unas heridas que hemos recibido y ya no nos afecten las ofensas que nos haya hecho o que incluso pueda seguir haciendo.
Este es un punto pues muy importante, ese reconocimiento, y que yo siempre ha sido el argumento que he empleado cuando en los exorcismos me salían acá, después de echar a los demonios, de pronto aparecían almas del purgatorio de bebés abortados, que no conseguían, no tenían ningún pecado personal, pero no podían entrar en el descanso eterno porque no habían perdonado a sus agresores. Y entonces les intimaba, les animaba a perdonar, y me decían, no puedo perdonar a mi asesino, a mi papá, a mi mamá, al médico, no los puedo perdonar, ¿no? Y entonces el argumento que les daba es, tú sabes que con ese rencor estás haciéndole el juego al diablo, facilitando que tenga más poder sobre estas personas que te han hecho tanto daño y los empuje a seguir actuando, a repetir eso con otros. ¿Tú quieres que esta persona o estas personas vuelvan a hacer eso a otra gente? Siempre te dicen, no. Pues lo primero que tienes que hacer es quitar el aporte tuyo, que es quitar tu resentimiento, perdonar. Entonces lo entendían, y al aceptar el hacer esta petición, se liberaban. Era impresionante, es de las cosas más bonitas, experiencias más bonitas que he podido obtener en el ministerio exorcístico. Segunda petición. Señor, con tu gracia, porque sin la gracia es imposible, acepto a esta persona, la bendigo y la declaro libre e inocente de toda deuda conmigo. ¿Esto qué es lo que significa? Que ya está libre y que ya es inocente y que ya ha reparado y... No, sino que esto significa que reconocemos que en el agresor hay una parte buena que ha puesto Dios y que le puede llevar a rectificar, y que nosotros le pedimos a Dios que active esa parte buena para que se consiga. Y declararlo libre e inocente no es que pensemos que ya ha hecho lo necesario para reconciliarse, sino que pensamos que Dios es tan grande que es capaz de hacer que llegue a ser inocente, y por eso así se lo pedimos, mientras que ponemos de nuestra parte la liberación del agresor de toda animadversión por lo que a nosotros se refiere, ¿no? Esto pues es muy bonito, y además produce cosas. Yo es de estas cosas que cuando he ayudado a alguien a que perdonara, a lo mejor te llamaba por teléfono a los 2 días diciendo, padre, fíjese lo que ha sucedido, que me ha venido esta persona totalmente cambiada. Y es que tú has confiado en que Dios era capaz y lo has declarado libre e inocente, porque no diciendo que ya lo sea, sino que Dios le va a dar esa gracia. Tercera petición, hemos dicho que son 5 y una conclusión. Señor, dale a esta persona la gracia eficaz para que me perdone a mí por los motivos de rechazo, de queja que haya encontrado en mí, que hayan llevado a hacerme daño, o que le hayan llevado a justificar el poder hacerme daño. Entonces, le pedimos que le conceda el bien de dejar de mirarnos torvamente. Y nos planteamos además si no habrá algo negativo en nosotros que haya ocasionado esa animadversión del agresor, para en tal caso rectificarlo. Porque no olvidemos de que muchas veces tenemos heridas de rechazo ya desde a lo mejor nuestra gestación, y hemos sido como un imán para personas que estaban en el lado oscuro. Ese lado oscuro que tenían, se sintieran atraídos, les llevara a interactuar con nuestra herida de rechazo. Por eso, claro, reconocer que puede haber en nosotros solamente un daño que nos han hecho, y que hay que pedirle a Dios que lo sane para que dejemos de ser imán para la gente perversa, y que le salga como espontáneo, se sientan como llamados, ¿no?, a hacernos daño. Cuarta petición. Perdóname, Señor, por todo lo que en mí no ha sido hacia esta persona según tu amor, y ayúdame a perdonarme a mí mismo por todo eso. Es decir, damos un paso más, porque podemos haber tenido actitudes negativas ante todo eso, y pedimos perdón y pedimos la rectificación. Y finalmente, le pido a nuestro Señor Jesucristo, la quinta petición, que corte cualquier atadura que el enemigo haya dejado en esa persona o en mí como consecuencia de estas acciones
y pongo esa atadura a los pies de la cruz de Cristo. Es decir, es ser conscientes de que el enemigo ha estado presente en todos estos enredos, que ha dejado ataduras en nuestros corazones y que necesitamos ser liberados. Claro, es una oración por eso potentísima, que acabamos diciendo gracias Señor, amén, amén, amén. Es decir, que es un agradecimiento y además un acto de fe en que el Señor ha escuchado nuestra plegaria, que se suma al triple amén con que le suplicamos que sea así, que así sea. Pues hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bienvenidos mis hermanos una vez más a Momentos de Teología. Ustedes saben que hemos iniciado el tema de la iglesia. Hemos tratado hoy creo en la iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Hablamos un poco de la iglesia y luego entramos en el por qué la iglesia es una. ¿De acuerdo? Hemos empezado a desarrollar ese tema de por qué es una. Hablamos también de las heridas que tiene la iglesia. Y en el día de hoy vamos a hablar, después de haber tocado las heridas que afectan la unidad de la iglesia, cómo podemos guiar la iglesia a la unidad. En este tema de la unidad entra lo que es el ecumenismo, que es esta vía que la iglesia está utilizando para que se pueda volver a unir todos los cristianos, ya que estamos pues separados entre sí. Les había explicado que esta unión que Jesús había querido para su iglesia desde un principio ha sido pues rota por hombres, ¿de acuerdo? O sea, por seres humanos. Son los que han roto esa unidad querida por Cristo. Cuando Él quería su iglesia, Él no pensaba en iglesias, Él quería una sola iglesia. Por eso le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si hubiera querido muchas iglesias, hubiera dicho mis iglesias, ¿de acuerdo? Entonces muchos tipos de iglesias, no, pero era una iglesia la que Él tenía en mente, la que tenía en su corazón. Pero nosotros los hombres, como seres finitos, pecadores, pues cometemos errores. Cometemos errores, fallamos, faltamos a la unidad, buscamos a veces intereses personales y es lo que ha hecho que la unidad se rompa. A veces también la inflexibilidad, el ser rígidos, ha roto la unidad. Las cosas tienen que ser así y no de otra manera, han roto la unidad, que realmente a veces son intereses personales de algunos pues gremios. Entonces hoy vamos a tratar un poquito de cómo podemos lograr, o cómo la iglesia nos habla de cómo podemos lograr esta unidad. Lo bueno y lo que nos da esperanza es la oración de Cristo. Cristo está continuamente orando por la unidad. Y Él ya rogó. En la Sagrada Escritura nos dice que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Y el deseo de volver a encontrar esta unidad dentro de la iglesia, de todos los cristianos, es un don de Cristo y es un llamamiento del Espíritu Santo. Y por eso es que la iglesia está continuamente pues haciendo estas jornadas ecuménicas. Por eso la iglesia también ha dejado a la renovación carismática también este tema del ecumenismo, le ha llamado para que sea una de sus misiones. Para responder adecuadamente a este llamamiento del Espíritu Santo se exige pues una renovación constante de la iglesia. Ahora bien, esta renovación constante de la iglesia es en fidelidad, una fidelidad a su vocación, a la vocación que tiene la iglesia.
la sumisión, pero tiene que siempre ser renovada. Y este es el alma del movimiento hacia la unidad. Renovarse continuamente. Ella sí misma, o sea, no estancarse, no detenerse, no renovarse, darse cuenta cuando se está desviando de su misión, de su vocación. ¿Cuál es la vocación de la iglesia? Y ahí renovarse continuamente y ser fiel a su vocación. Otra cosa importante es la conversión de corazón. Importantísimo, mientras nosotros no estamos convertidos de corazón, pues siempre vamos a estar buscando nuestros intereses. Y el pecado no va a ser constantemente pues buscar otros pecados, y nos haría cada vez más corruptos. Entonces por eso siempre una continua conversión del corazón, continua conversión del corazón es llevar una vida más pura según el Evangelio, porque la infidelidad de los miembros de la iglesia de Cristo es la causa principal de las divisiones, como dije. Otra cosa importante es la oración en común, porque esta conversión del corazón y la santidad de la vida, junto con las oraciones privadas y públicas por la unidad de los cristianos, es como el alma de lo que viene siendo todo este movimiento ecuménico. Por eso ustedes ven que en Roma se hacen jornadas de oración ecuménica, se invitan a ortodoxos, se invitan a pastores de distintas denominaciones, porque a través de la oración es que podemos conseguir esa unidad, orando. También un fraterno conocimiento recíproco, nosotros conocerlos a ellos, conocer su doctrina, conocer su espiritualidad, su manera de ser, de existir en su ser eclesial para ellos, y ellos conocernos a nosotros. O sea, no dar por hecho cosas, sino conocerlas de parte de ellos, porque eso ha sido parte también de nuestro común desacuerdo. Ella a veces, muchas denominaciones protestantes dan por hecho, por ejemplo, que nosotros los católicos somos idólatras. Lo dan por hecho, sin ponerse a ver si esa es nuestra doctrina, sin ponerse a leer nuestra teología y ver que nosotros opinamos de las imágenes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es por desconocimiento. Entonces, una gente que te agarra y te dice, no, que yo soy idólatra, y tú acogerlo sin más, pues lo que te hace es pues desviarte en la unidad, no dificulta la unidad. Pero cuando hay un diálogo, un conocimiento recíproco, yo conozco tu doctrina, tú conoces la mía, eso nos permite pues dialogar. Otra cosa es la formación ecuménica de los fieles, especialmente en los sacerdotes, que sepan cómo que tiene que ser ese ecumenismo. O sea, es nosotros abrirnos a la unidad, pero sin dejar de ser lo que somos, sin dejar de ser católicos, igual ellos, sin dejar ellos de ser lo que son. O sea, por ahí es que va la cosa, hasta que en las cosas comunes vayamos calando en la unidad, ellos viendo lo que les falta y nosotros viendo lo que nos falta, en lo que tenemos de común, pero cada uno con su identidad, nunca perdiendo su identidad, nunca siendo infiel a su propia vocación. El diálogo entre los teólogos y los encuentros entre cristianos de distintas iglesias y comunidades, ese diálogo tiene que ser constante. Ese diálogo para ver tu punto de vista, ver mi punto de vista, eso es vital. Y también, por último, la colaboración entre los cristianos en distintos campos de servicio a los hombres, como es la caridad, como es, por ejemplo, esas guerras o luchas que tenemos en común, como por ejemplo la defensa a la vida. Es bonito cuando uno ve, por ejemplo, aquí en República Dominicana, cuando se hace una marcha por la vida, un encuentro por la vida, vamos
la Iglesia Católica y van también las iglesias protestantes. Nos unimos todos porque estamos de acuerdo que la vida debe protegerse, que la vida es importante. Entonces esas son cosas que nos ayudan a unirnos más. Entonces esta preocupación por la unidad atañe a la iglesia y es parte también de su misión. Tiene que buscar esta unidad, tanto los fieles como los pastores. Pero hay que ser conocedores de que aunque tengamos el propósito, esto es una tarea que nos supera, lograr esa unidad, lograr que sea una única iglesia de Jesucristo. Eso es algo que nos supera, excede nuestra capacidad y fuerzas humanas. Por eso hay que poner toda la esperanza en la oración de Cristo por la iglesia. Toda nuestra esperanza tiene que estar ahí, en el amor del Padre hacia nosotros y en el poder del Espíritu Santo. Sin su ayuda esto sería imposible. En nuestro próximo encuentro vamos a tratar la iglesia como santa. La iglesia es santa. Ya hablamos que la iglesia es una. Ahora veremos por qué la iglesia es una, por qué la iglesia es santa también. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Mis queridos hermanos del programa Abba Padre Internacional, mi nombre es Henry Valenzuela y a partir de hoy iniciamos esta sesión reflexionando. Palabras de aliento y esperanza para que tú vayas más allá de tus posibilidades. ¿Sabes algo? Dios quiere más de ti. La pregunta sería, ¿está usted dispuesta a ir más allá de sus posibilidades? Pues si la respuesta es afirmativa, entonces tengo que decirte una gran noticia. Es tiempo de levantarte. Sí, levántate. Levántate de ese problema, levántate de esa enfermedad, levántate de esa derrota, levántate de ese desastre, levántate de esa decepción, levántate. El Señor utiliza mucho esta palabra en los evangelios, levántate. Y propiamente en el evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 11 vemos cómo Jesús se encuentra con una viuda, o sea, una mujer que tiempo atrás había perdido el amor de su vida y ahora pierde a su hijo único. Y en ese cruce, en ese roce, los dos grupos, el grupo que acompañaba a Jesús y el grupo que acompañaba a esta viuda, se encontraron los dos por el mismo camino, pero en sentido contrario. Y Jesús al verla le dice, no llores. Hoy, iniciando esta sesión, yo te invito a dejar de llorar. Sí, es importante llorar. Sí, es importante descongestionarnos, desahogarnos. Pero una vida solamente de llanto, una vida de llorar y llorar, no se concibe. Deja de llorar y confía más. Jesús le dijo a una viuda en su dolor, no llores. Y yo te digo a través de esta plataforma del programa Abba Padre Internacional, no llores y confía más. No llores, sécate las lágrimas, no ocupes tanto los ojos con lágrimas. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar con poder. Inmediatamente Jesús le dice no llore. A esta viuda se acerca donde el muerto y le dice, Lucas 7:14, joven, yo te lo mando, levántate. Después que le dijo a la viuda que no llorara, fue donde el que estaba en peor situación en este caso, que era el muerto, y le dice, levántate. ¿Y sabe qué pasó? Se levantó el muerto. Hoy Jesús te dice, levántate, tiempo de levantarte. No es tiempo de que te quedes derrotado en la lona. No es tiempo de que te quedes lamiendo las heridas.
tiempo de levantarte. Levántate. Hermano Henry, ¿y cómo yo me levanto? ¿Cómo yo puedo levantarme? Pues tú te puedes levantar, punto número 1, llenándote de Dios, clamando a Dios en todo tiempo y todo momento, a través de la oración, el Santo Rosario, la Eucaristía, la lectura de la palabra, la vida comunitaria. Hay tantas formas de llenarte de Dios. Llénate de Dios, llénate de Dios, porque cuando Dios es lo único que tú tienes, Dios es lo único que tú necesitas. Punto número 2 para levantarte: apaga las voces negativas, voces que van a estar resonando en nuestro interior. Es tiempo de apagar las voces, así como tú apagas la radio, como apagas el televisor, apagas el celular. Apaga las voces negativas, esas voces negativas que vienen de otros, esas voces negativas que están alojadas aquí. Apágalas, apágalas, que tú no sirves, que no lo vas a lograr, que tú no vales la pena. Es tiempo de apagarlas. ¿Por qué? Porque yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Punto número 3 para yo levantarme: júntate con gente que te valore, con gente que te ayude, con gente que te motive a crecer. Si te mezclas con derrotados, no vas a hacer más nada que un desastre. Pero si te relacionas con hombres y mujeres que te motivan, con gente que te valora, tú vas a sacar todo tu potencial. Cambia tu entorno. Si tu entorno no te está ayudando, este es el mejor tiempo para cambiarlo. Cámbialo ya. Y cambiarlo no significa que voy a cortar la amistad, a dejar de relacionarme con esta persona. No, es simplemente que lo que ellos dicen, lo malo que ellos hacen, lo mal que ellos hablan de mí, no me hará daño. Punto número 4. Para yo levantarme, yo tengo que tener una fe robusta. Sí, una fe robusta. Confiar en Dios en todo tiempo y en todo momento. Confiar. Aunque el ambiente esté oscuro, yo confiar en que voy a andar en caminos claros. Confiar. ¿Por qué? Porque la noche se hace más oscura justamente cuando va a amanecer. Y en tu vida y en mi vida, hermano y hermana, ya casi está amaneciendo. Óiganme bien, llénate de Dios, apaga las voces negativas, apaga esas voces que te hacen daño, júntate con gente buena, con gente que te valore. Fortalece tu fe en todo tiempo y todo momento. Y un último punto para yo levantarme en el nombre del Señor: ser agradecido, dar gracias a Dios por todo. ¿Saben qué? Hay personas que dicen: yo conocí al Señor en una etapa difícil de mi vida, en la peor etapa de mi vida, yo conocí al Señor. Y por eso le agradezco, porque si no fuera por ese momento, yo no estuviera en este caminar. Dios quiere que tú te levantes. Te dice como la viuda: no llores. Y luego te dice: levántate. ¿Por qué? Porque hay maravillas que ver. Levántate porque hay un Dios lleno de esperanza en tu vida. Levántate porque aunque los numeritos que tú tengas estén en rojo, serán sumamente negros y serán sumamente positivos para la gloria de Él. Es tiempo de levantarte. Siga con el contenido de su programa Abba Padre Internacional. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional. Qué maravilloso es el Señor, que nos ha hablado a través de los hermanos y que se nos revela por medio de su palabra. Te invitamos, si es la primera vez que nos sigue, que nos escuchas en esta plataforma, haz clic a la campanita y forma parte de esta gran familia. También te invitamos a que nos escribas en nuestras redes sociales para que nuestros hermanos y nosotros que estamos en oración desde la intercesión estaremos leyendo tus comentarios y unirnos en tus súplicas y peticiones al Padre. Comparte este link con amigos, familiares y grupos de oración
y sé un evangelizador al compartir este programa de fe. Hasta la próxima.